Vamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Oye, Mario, pues yo sé que los bancos están enojados contigo, pero pues tu función también es defendernos a nosotros los usuarios y sé que hay conflicto de interés. Mandaste una carta que se me hizo muy interesante a Marco Ramírez, el director general de Banorte, donde alertabas del incremento que ha habido entre las propias quejas que ha presentado los usuarios de Banorte y que podrían ser atribuibles a un proceso de fraude por la pérdida de datos que sufrió Banorte. Banorte dice que los datos los perdió en abril y que tú estás hablando del periodo de enero a marzo. Cuéntanos un poquito. Bueno, efectivamente, la Conducef, a raíz de que tuvimos conocimiento de esta situación, que incluso pues ya es producto de una solicitud y una investigación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y dado que era un robo de información, pues nos dedicamos a revisar cómo habían evolucionado las reclamaciones que pueden tener su origen en un posible fraude o en un robo de identidad. Y a partir de estos datos que hemos observado es que decidimos enviarle a Banorte pues esta carta solicitándole pues mayores datos y sobre todo qué medidas ha aplicado pues para resarcir el daño o para mitigar el daño o para notificar el daño que pudieran ser víctimas los usuarios. Ahora, ¿en qué nos estamos basando, Mari Carmen? Hay ciertas causas, ciertas quejas que llegan a Conducef que están estrechamente relacionadas con un probable robo de identidad. Un ejemplo, el producto no reconocido. Cuando un usuario viene aquí a quejarse de que le aparece en su estado de cuenta o que de repente le apareció que tiene una cuenta que él no abrió, pues inmediatamente lo ligamos a esta causa. Se llama producto no reconocido. Ahora bien, efectivamente, en el primer trimestre de este año, el crecimiento de esta queja fue del orden de 366%. Si lo medimos con 2014, con el primer trimestre, pasaron las quejas de 218 a 1015. Pero no es solamente eso. En la misma carta hacemos un seguimiento ya a enero-mayo, refiriéndose a las quejas que nos llegan directamente a la Conducef. Y, por ejemplo, aquí tenemos 3 causas de reclamación ligadas con un posible robo de identidad o fraude. Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el usuario, que creció 494% si lo comparamos enero-mayo de 2015 contra enero-mayo de 2014. El usuario, cliente o socio no reconoce haber celebrado un contrato con la institución. Pasaron de una reclamación en enero-mayo de 2014 a 38 reclamaciones en enero-mayo de 2015, es decir, un crecimiento de 3.700%. Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cliente o socio. Pasamos de tener 2 casos en el periodo enero-mayo de 2014 a 19 casos en el periodo enero-mayo 2015, es decir, una variación de 850%. Por eso es que no solamente son las cifras del primer trimestre tomadas del reporte R27, sino ya estamos viendo una tendencia apoyada en las quejas que llegan a Conducef y que ya nos hablan de un periodo de enero-mayo. Mario Di Constanzo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, buenas noches. Mario, esto quiere decir que independientemente de las fechas y de si hay o no correlación, pues es un fenómeno que se está observando por parte de la Conducef, un fenómeno creciente de posibles defraudaciones. Pues mira, de posibles robos de identidad, que es algo que nos llama la atención, como lo digo, nos preocupa y nos ocupa esta situación, y por eso es que decidimos pues enviarle esta carta a Banorte, pidiéndole 3 puntos muy específicos, ¿no? Más o menos que nos den un número estimado de clientes afectados, el tipo de información que contenían las bases de datos sustraídas de carácter personal, la información relacionada con sus operaciones bancarias, si es que hubo este tipo de información sustraída, y sobre todo lo importante, las acciones preventivas y correctivas
que ha implementado esa institución en temas de protección al usuario, sujetos a un mal uso de su información derivado de la sustracción de esta base de datos, ¿no? Y fíjate que afortunadamente sí, no lo han tomado a mal. Yo tuve una reunión, aunque no específicamente para este tema, con Banorte el viernes, y pues estamos en espera de recibir esta información. El plazo vence el miércoles 15 de julio, si no mal recuerdo, les dimos 10 días hábiles. Nosotros esperamos tener el informe antes, y desde luego todo esto pues en materia y con el objetivo de que el usuario pues tenga una mayor protección, de que se tomen las medidas pertinentes, porque tú sabes que los casos de robo de identidad se vuelven un verdadero viacrucis para el usuario, no solamente en términos financieros, de que soliciten créditos a su nombre, sino en términos de que abran cuentas y al rato el pobre usuario tiene fijado un crédito fiscal porque son cuentas que él desconoce, que no sabe que tiene, y que desafortunadamente o le llega a hacer una auditoría al SAT y pues por ahí vienen los créditos fiscales. Entonces, precisamente de lo que se trata es de minimizar esta situación o de evitarla totalmente. ¿Qué tan fácil, Mario? Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué tan fácil es el robo de identidades? ¿Es relativamente sencillo o sí tiene alguna complicación? Mira, hemos estado observando a nivel general que estos casos se están incrementando. Por ejemplo, este caso de esta queja relacionada con robo de identidad, por ejemplo, que obedece mucho al producto no reconocido, nada más para que tengamos una idea. El año pasado fueron cerca de 41,000 casos. En lo que va del primer trimestre de este año llevamos aproximadamente 13,500. Y si hacemos una suma de los casos reportados por esta causa entre 2011 y el primer trimestre de 2015, tenemos cerca de 119,000, 120,000 casos, si no mal recuerdo, con una tendencia creciente. Si bien es cierto que el número no pinta dentro de las quejas de Conducef, es decir, te puedo decir que podría representar el 1.5%, si vemos cómo ha evolucionado, y si en 2011 representaban el 0.4%, ahorita ya vamos en 1.5%, con una tendencia creciente. Entonces, lo que estamos buscando es cómo prevenir al usuario para que tenga cuidado con dónde tira sus estados de cuenta, que los rompa bien. Hay gente buscando en la basura para llevar a cabo estos robos de identidad. Ya hemos tenido casos, por ejemplo, de personas a las que les roban la identidad y, por ejemplo, de repente vienen y le sacan 7 créditos para auto, ¿no? Y un día menos pensado, pues llegan a cobrarle los 7 créditos y la persona no tiene idea de por qué le están haciendo estos cobros, por ejemplo, ¿no? Oye, y ahí, Mario, defenderse es bien complicado. O sea, muy complicado. Yo tengo una amiga que le clonaron la identidad para un crédito hipotecario y de repente lo descubrió en el buró de crédito, pero fue muy complejo. Es muy complejo. Lo que se sugiere, bueno, cuando tenemos un caso así, lo primero que se hace es intentar bloquear el buró de crédito para que no le sigan poniendo más créditos. Pero hemos visto también cómo ha evolucionado esta mecánica de actuación de los delincuentes y a veces los ponen como avales. Luego entonces una persona, digamos, sin violar ninguna identidad o saca un crédito, pone como aval a una persona a la que le robaron la identidad, deja de pagar el crédito y desgraciadamente se van contra la persona que fue sujeta del robo de identidad, ¿no? Entonces, por eso, y se vuelve de veras un viacrucis para el usuario. Desde luego en Conducef lo asesoramos, pero hemos visto la necesidad de que se tenga más cuidado en esta cultura de la prevención, de cuidar pues todos nuestros datos personales, desde luego, pues para evitar esto, ¿no? Pues se nos acaba el tiempo, como Oye, siempre. Mari Carmen, ¿te puedo dar un dato? A lo mejor estás interesada. Pues ya casi a unas horas del cierre, a las 16 horas, tenemos que Sofome CNR han renovado su registro 762, se encuentran en trámite de renovación 669, esto es 1,431, pues están cumpliendo con
con la ley, se quedaron o se han quedado sin trámite de renovación 1,474 SOFOMES, que representan el 50% de las que teníamos registradas. La cartera, digamos, renovada o en trámite de renovación es de 333 mil millones de pesos. La que quedó sin trámite de renovación hasta ahorita, 20,187 millones de pesos. Sobre las SOFOMES ER, todas renovaron su registro por gremio. Todas las SOFOMES de ANFE, ASOFOM y Prodesarrollo lograron su renovación, o algunas pocas se encuentran en trámite. Por su parte, la AMSOFAC y AMDEM, algunas entidades quedaron sin solicitar su renovación. Estamos hablando de 9 casos. Claro. Como se tiene hoy hasta medianoche, pues mañana estaremos pues mañana dando sin ya falta te las podemos últimas marcar, cifras. Mario, si nos Con mucho permites. gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Cortazo, Mario, presidente gracias. de la CONDUCEF. Muchas Muy gracias. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.